El ático de Julian Croft no era una oficina, era un trono de cristal suspendido sobre el mundo, 50 pisos por encima de Central Park, en el corazón palpitante de Nueva York. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica que la mayoría de la gente solo veía en postales. Cada pieza de mobiliario era una declaración de poder. Un escritorio de ébano tan grande como una barca, sillas de diseño que costaban más que un coche familiar, y un silencio tan profundo y estéril que parecía absorber cualquier sonido. Era el pináculo del éxito, la cima del mundo financiero, un imperio construido sobre la ambición implacable de un solo hombre. Y sin embargo, en esa jaula dorada, su rey se estaba muriendo solo. Julian, a sus 60 años, era una paradoja andante. Su nombre inspiraba miedo y admiración en Wall Street. Era una leyenda, un titán que podía hacer o deshacer fortunas con una sola llamada telefónica. Pero la enfermedad que corroía su cuerpo no negociaba con acciones ni se dejaba intimidar por su reputación. El cáncer de páncreas, un diagnóstico dictado por un médico con ojos compasivos, le había dado lo único que su dinero no podía comprar: una fecha de caducidad, un mes, 30 días para dar sentido a 60 años vividos a una velocidad vertiginosa, acumulando todo lo material y perdiendo todo lo humano. Su reflejo en el ventanal le devolvía la imagen de un extraño. El traje a medida, antes un símbolo de su poder, ahora colgaba holgadamente de sus hombros, encorvados. Su rostro, antes afilado y enérgico, estaba ahora pálido y demacrado, con ojeras oscuras que hablaban de noches interminables sin dormir. Había sacrificado su matrimonio, la infancia de sus hijos y cualquier amistad genuina en el altar del éxito. Ahora, con el tiempo agotándose, se encontraba rodeado de una riqueza obscena, pero sumido en una pobreza espiritual abyecta. El silencio de su oficina era el eco de su propia soledad, un vacío que ninguna adquisición podía llenar. Las noches eran las peores. Mientras la ciudad que nunca duerme brillaba bajo sus pies, Julian se encontraba atrapado en un insomnio alimentado por el arrepentimiento. Repasaba su vida no como una serie de triunfos, sino como un catálogo de ausencias. El primer partido de béisbol de su hijo, el recital de ballet de su hija, los aniversarios olvidados. Cada recuerdo era una pequeña espina en su conciencia. El hombre que podía predecir los movimientos del mercado global no había sabido ver la quiebra de sus propias relaciones. Se había convertido en un espectador de su propia vida, y ahora el telón estaba a punto de caer. Es en este escenario de desesperación silenciosa donde entraba, cada noche, una figura casi invisible. Isabela Martínez, conocida por todos como Isa, era parte del equipo de limpieza nocturno. A sus 28 años, su vida era la antítesis de la de Julian. Trabajaba 2 empleos para mantener a su familia en un pequeño pueblo de México y ahorrar cada centavo para su sueño: abrir una pequeña panadería. Su uniforme gris la hacía mezclarse con las sombras del edificio, un fantasma que pulía el brillo de un mundo que apenas la registraba. Mientras Julian contemplaba su imperio, Isa se movía por sus bordes, limpiando las huellas de los poderosos. Isa no veía la oficina como un símbolo de poder, sino como un mirador privilegiado. Mientras vaciaba las papeleras y limpiaba los escritorios, escuchaba en sus auriculares viejas canciones rancheras que le recordaban a su abuela. Eran su pequeña burbuja de calidez en la fría inmensidad de la noche neoyorquina. A menudo, en las horas previas al amanecer, se tomaba un breve descanso junto a los ventanales del ático. Observaba cómo la oscuridad se rendía lentamente a los primeros tonos de rosa y naranja, maravillándose de un espectáculo gratuito que para ella valía más que todos los tesoros de ese edificio. Una de esas noches, la desesperación mantuvo a Julian en su escritorio mucho después de que todos se hubieran ido. Estaba sentado en la oscuridad, un vaso de whisky caro intacto en su mano, perdido en un laberinto de lo que pudo haber sido. La puerta de su oficina se abrió suavemente e Isa entró, empujando su carrito de limpieza. Creyendo que la oficina estaba vacía, como de costumbre, se movió con su familiar eficiencia silenciosa. No vio la figura de Julian, inmóvil en su sillón de cuero, una sombra más entre las sombras. Fiel a su ritual,
Isa se acercó al ventanal. La ciudad estaba en esa hora mágica y tranquila que precede al alba. Un primer rayo de sol, tímido pero insistente, rasgó el horizonte. Una sonrisa genuina, pura y sin adulterar, iluminó el rostro cansado de Isa. Fue una expresión de simple y profunda alegría. Julian, desde la oscuridad, la observó. Había visto miles de amaneceres desde esa ventana, pero nunca los había visto realmente. Para él, solo marcaban el comienzo de otro día de batalla. Para ella, parecían ser una bendición. La quietud del momento, la alegría, sin pretensiones de la joven, actuó como una piedra lanzada en el estanque estancado de su alma. Hizo un leve ruido, un carraspeo, y el sonido pareció una explosión en el silencio. Isa se sobresaltó, girándose con el corazón en la garganta al ver la figura en la silla. Su primer instinto fue el pánico, pensando que había transgredido alguna norma. Se preparó para una reprimenda, para el posible despido por haberse tomado un momento para sí misma en el tiempo del jefe. «Perdón, señor, no lo vi. Yo solo estaba...», tartamudeó, su acento suave y melódico llenando el aire. Julian esperaba miedo, la habitual intimidación que su presencia solía generar. Pero en los ojos de Isa, una vez pasado el susto inicial, solo vio una vergüenza sincera. Ella no le tenía miedo a él, sino a haberlo molestado. Él no dijo nada, simplemente la observó. Ella, buscando una forma de explicar su pausa, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Perdón, señor, es que cada amanecer es una promesa, ¿no cree? La promesa de que, no importa lo oscura que sea la noche, siempre hay una nueva oportunidad para la luz». Esa simple frase, dicha con una sinceridad desarmante, atravesó las capas de cinismo y desesperación de Julian como una flecha. Una promesa. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido la promesa de algo más que un buen negocio? La filosofía de bolsillo de su empleada de limpieza le pareció más profunda que todos los informes de analistas que había leído en su vida. No respondió. Simplemente asintió lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, se giró para observar de verdad el amanecer junto a ella, un multimillonario y una limpiadora compartiendo en silencio un milagro cotidiano. A partir de esa noche, algo cambió. Julian comenzó a quedarse en la oficina deliberadamente, esperando la llegada de Isa. Sus encuentros comenzaron con un silencio compartido, observando el amanecer. Luego, evolucionaron a conversaciones breves y tentativas. Él, que estaba acostumbrado a interrogar a directores ejecutivos, se encontró preguntándole a Isa sobre su pueblo en México, sobre el sabor del pan que su abuela solía hornear, sobre las canciones que escuchaba. Se convirtió en un ritual nocturno, un confesionario inesperado donde él hablaba poco, pero escuchaba con una intensidad que no había dedicado a nadie en décadas. Isa, por su parte, perdió su timidez inicial. Vio más allá del multimillonario y percibió al hombre solitario que se escondía detrás del traje caro. Le hablaba de su familia con un amor y una calidez que a Julian le resultaban casi dolorosos de escuchar. Le describía su sueño de abrir El Sol de México, una panadería que no solo vendiera pan, sino que fuera un lugar de encuentro para la comunidad, un pequeño trozo de su hogar en la gran ciudad. No se quejaba de sus dificultades, simplemente compartía sus esperanzas con una fe inquebrantable. Julian se encontró fascinado por la economía de su felicidad. Isa encontraba alegría en un mensaje de su madre, en el olor a pan tostado, en el color del cielo. Su riqueza no era material, sino sensorial y emocional. Él, en cambio, estaba rodeado de objetos de un valor incalculable que no le producían ni una sombra de la alegría que ella sentía al describir una receta familiar. Se dio cuenta de que había pasado su vida leyendo el menú, pero nunca había probado la comida. Isa, sin saberlo, le estaba mostrando todo lo que se había perdido. Una noche, la realidad de su condición lo golpeó con una violencia particular. Había pasado la tarde en una reunión con sus oncólogos, donde le habían confirmado, con gráficos y estadísticas impersonales, la inexorable progresión de su enfermedad. El tiempo se acortaba aún más rápido de lo previsto. Regresó a su oficina sintiendo no solo el peso de su mortalidad, sino una rabia impotente. El hombre que podía controlar mercados,
Era un simple prisionero de sus propias células rebeldes. La vista desde su ventana, antes un símbolo de su poder, ahora se sentía como el borde de un precipicio. Cuando Isa entró esa noche, lo encontró en un estado en el que nunca lo había visto. No estaba sentado en su silla, sino en el suelo, apoyado contra el ventanal, con el rostro entre las manos. Su cuerpo se sacudía por sollozos silenciosos y agónicos. El poderoso Julian Croft estaba completamente roto. Isa se detuvo en la puerta. Su instinto le decía que huyera, que no era su lugar presenciar una vulnerabilidad tan cruda. Pero su compasión fue más fuerte. Vio a un ser humano sufriendo, y eso era todo lo que importaba. Dejó su carrito en el pasillo y se acercó a él lentamente. No dijo nada. Simplemente se sentó en el suelo a una distancia respetuosa. Su presencia, una ofrenda silenciosa de solidaridad. Después de unos minutos, fue a la pequeña cocina de la oficina y volvió con un vaso de agua. Se lo ofreció sin una palabra. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de una desesperación abismal. Tomó el agua. Sus manos temblaban. Por primera vez, Julian Croft no era un jefe, ni un magnate, ni una leyenda. Era solo un hombre asustado al final de su vida. «Gracias», susurró, su voz ronca por el llanto. Isa simplemente asintió. «A veces», dijo ella en voz baja, «el cuerpo necesita llorar para que el alma pueda respirar». Julian la miró asombrado por su simple sabiduría. En ese momento de absoluta vulnerabilidad, una idea loca, desesperada y completamente irracional comenzó a formarse en su mente. Era una apuesta final, una jugada contra el tiempo, una rebelión contra una vida mal vivida. Miró a la joven que le había mostrado más bondad humana en unas pocas semanas que la que él había recibido en años. Se recompuso un poco, todavía sentado en el suelo. La miró directamente a los ojos y la intensidad de su mirada la hizo sentir incómoda. «Isa», dijo, su voz ganando una extraña fuerza, «tengo que pedirte algo, algo que sonará como una locura». Hizo una pausa, reuniendo el coraje para verbalizar el pensamiento más extraño que jamás había tenido. «Te ofrezco $1.000.000, libres de impuestos, para ti, para tu familia, para tu panadería, lo que quieras. A cambio, solo te pido una cosa, tu tiempo». Isa lo miró, completamente confundida, segura de que el dolor lo estaba haciendo delirar. «¿Mi tiempo?», repitió sin entender. Julian asintió. «Quiero que dejes tu trabajo, que dejes todo, solo por un mes. Quiero que viajes por el mundo conmigo». Vio la alarma en los ojos de ella y se apresuró a aclarar. No es nada de eso, no como una amante, como una guía, como mis ojos. Quiero que me enseñes a ver el mundo como tú lo ves. Quiero que me muestres dónde encontrar la belleza en las cosas pequeñas». La propuesta era tan surrealista que Isa casi se rió, pero la expresión de Julian era de una seriedad mortal. El silencio se apoderó de la habitación, cargado con el peso de su increíble oferta. Ella no podía procesarlo. Era una fantasía, una broma cruel, pero la desesperación en sus ojos era demasiado real. Fue entonces cuando él le asestó el golpe final de la verdad, la razón detrás de su locura. Se inclinó hacia ella, su voz apenas un susurro roto por el dolor. «Me estoy muriendo, Isa. Solo tengo un mes de vida. ¿Viajas conmigo?». El conflicto que se desató en el interior de Isa fue un terremoto. Cada fibra de su ser, su prudencia, el miedo a lo desconocido, las advertencias de su madre sobre los hombres ricos y poderosos, todo le gritaba que corriera. La oferta era demencial. Un hombre moribundo, un viaje por el mundo, $1.000.000. Parecía el argumento de una película peligrosa, no algo que le pudiera pasar a ella. Su mente se llenó de dudas y temores. ¿Era una trampa? ¿Qué quería realmente de ella? Su vida estaba cuidadosamente planificada en torno a la rutina y el sacrificio. Esta propuesta era el caos personificado, una invitación a saltar a un abismo sin saber si había una red de seguridad. Sin embargo, más allá del miedo, su corazón sentía una abrumadora compasión. Miró el rostro de Julian, despojado de toda su arrogancia, y vio la soledad más profunda que jamás había presenciado. No vio a un multimillonario tratando de comprar compañía.
Vio a un alma perdida pidiendo ayuda de la única manera que sabía, con dinero. Recordó sus conversaciones, la forma en que su rostro se iluminaba cuando ella le hablaba de su familia. Vio la oportunidad no solo de asegurar su futuro y el de sus seres queridos, sino de realizar un acto de bondad radical, de acompañar a un hombre en el viaje más importante y aterrador de su vida. La decisión la atormentó durante 2 días. Apenas durmió. Habló con su madre por teléfono, quien, como era de esperar, se horrorizó con la idea, suplicándole que no aceptara, temiendo por su seguridad. Pero Isa, en el fondo, sentía que esta era una encrucijada que debía tomar sola. No se trataba solo del dinero, se trataba de una prueba. Podía ser lo suficientemente valiente como para salirse del camino seguro y confiar en su intuición, en la conexión humana que había sentido con aquel hombre triste. Finalmente, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña sensación de propósito, llamó al número privado que Julian le había dado y aceptó. Mientras tanto, la noticia de los planes de Julian comenzó a filtrarse, causando una onda de choque en su pequeño y aislado mundo. Sus 2 hijos, Michael y Caroline, con quienes mantenía una relación fría y transaccional, se enteraron a través de los abogados de la familia. Su reacción fue una mezcla de indignación y sospecha. No habían mostrado interés en el bienestar emocional de su padre en años, pero la idea de que una limpiadora se fuera con él en su último mes de vida activó todas sus alarmas. Estaban convencidos de que Isa era una estafadora maestra, una artista del engaño que se aprovechaba de la vulnerabilidad de un hombre enfermo para hacerse con su fortuna. El primer obstáculo externo no tardó en llegar. Michael, un hombre de centro de negocios tan despiadado como su padre, pero sin su brillantez, se presentó en el ático de Julian acompañado de un abogado. La confrontación fue brutal. Acusó a Julian de haber perdido el juicio. Amenazó con declararlo mentalmente incompetente y quitarle el control de sus bienes. «Esa mujer te está desplumando, papá, ¿no lo ves? Te está lavando el cerebro», gritó. Julian, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, simplemente respondió: «Ella me está enseñando a vivir, algo que tú y yo nunca aprendimos a hacer». Expulsó a su hijo de la oficina, pero la amenaza de una batalla legal se cernía sobre ellos. A pesar de los obstáculos, Julian e Isa comenzaron su viaje. El primer destino fue elegido por él, una remota cabaña en los Alpes suizos. Julian pensó que el silencio y la majestuosidad de las montañas le traerían paz. Pero se encontró tan vacío como en Nueva York. Se sentaba durante horas mirando los picos nevados, pero no sentía nada. Isa, en cambio, se maravillaba con las pequeñas cosas. La forma en que la escarcha dibujaba patrones en la ventana, el sabor del chocolate caliente local, el sonido de las campanas de las vacas a lo lejos. Intentaba compartirlo con él, pero Julian aún estaba atrapado en su propia cabeza, esperando una epifanía que no llegaba. El verdadero viaje comenzó cuando Julian, frustrado por su propia incapacidad para sentir, finalmente le cedió el control a Isa. «Llévame a tu mundo», le dijo. «Muéstrame lo que amas». Y así, su itinerario cambió drásticamente. Dejaron los hoteles de 5 estrellas y los destinos de lujo. Viajaron a París, pero en lugar de visitar el Louvre, pasaron la tarde en una pequeña panadería en el Marais, donde Isa habló con el panadero durante horas sobre técnicas de fermentación. Julian, al principio impaciente, terminó fascinado por la pasión y el arte que había en algo tan simple como hacer pan. Por primera vez, probó un croissant y se concentró de verdad en su sabor, en su textura. Su siguiente parada fue Florencia. Ignoraron las galerías de arte repletas de turistas. En su lugar, Isa los llevó a un pequeño taller de un artesano de cuero de 80 años. Pasaron el día observando cómo sus manos expertas y arrugadas transformaban un trozo de cuero en una hermosa bolsa. El artesano les contó la historia de su familia, de cómo ese oficio se había transmitido de generación en generación. Julian, que había pasado su vida construyendo un imperio de la nada, se sintió conmovido por la idea de un legado basado no en el dinero, sino en la habilidad y la tradición. Compró una pequeña billetera, no porque fuera cara, sino porque contenía una historia.
Poco a poco, Julian comenzó a cambiar. Aprendió a dejar su teléfono, a olvidarse de los mercados. Aprendió a escuchar. En un mercado de especias en Marrakech, Isa le enseñó a distinguir los aromas de comino, cúrcuma y azafrán. Pasaron una hora entera simplemente oliendo, una experiencia sensorial que Julian nunca se había permitido. En una playa de Tailandia, no se alojaron en un resort de lujo, sino en un sencillo bungalow. Por la noche, se unieron a los lugareños en una cena comunitaria, compartiendo pescado a la parrilla y arroz pegajoso. Julian, que solía cenar en los restaurantes más exclusivos del mundo, descubrió que la comida sabía mejor cuando se compartía con extraños sonrientes. La transformación de Julian no era solo emocional, sino también física. A pesar de que su enfermedad avanzaba, parecía más vivo. El color se volvía a sus mejillas, la tensión perpetua de su rostro se relajaba. Empezó a sonreír, al principio con torpeza, como si sus músculos hubieran olvidado cómo hacerlo, y luego con más naturalidad. Isa no actuaba como una enfermera ni como una terapeuta. Era simplemente ella misma, curiosa, amable y presente. Su don no era enseñar, sino compartir. Al compartir su forma de ver el mundo, le estaba dando a Julian el permiso para descubrir la suya propia. Sin embargo, la sombra de su familia seguía persiguiéndolos. Caroline, su hija, una mujer que había canalizado su dolor por la ausencia de su padre en una vida de activismo social superficial, intentó una táctica diferente. En lugar de amenazas legales, los bombardeó con correos electrónicos llenos de culpa, acusando a Isa de alejar a Julian de su familia en sus últimos momentos. «Él debería estar con nosotros, no con una extraña», escribió. Lo que no entendía era que Julian se había sentido un extraño con su propia familia durante 20 décadas y era con Isa, la extraña, con quien finalmente se sentía en casa. El conflicto interno de Isa también continuaba. A medida que se acercaba a Julian, sentía una creciente sensación de pavor. Se estaba encariñando profundamente con él, no de forma romántica, sino como un abuelo o un mentor. El pensamiento de su muerte inminente era una nube constante en el horizonte. A veces, por la noche, lloraba en silencio, no por el miedo o la extraña situación, sino por la tristeza de saber que el hombre que estaba aprendiendo a vivir tan bellamente tenía tan poco tiempo para hacerlo. Su papel de guía se estaba convirtiendo en el de una amiga que se preparaba para una despedida inevitable. A medida que el mes llegaba a su fin, Julian tenía una última petición. «Quiero ir a tu casa», le dijo. «Quiero conocer el lugar que formó a la mujer que me ha enseñado a vivir». Isa, con el corazón encogido, aceptó. Sabía lo que significaba. No estaban yendo a México como turistas. Estaban yendo allí para que él se despidiera. El viaje, que había comenzado como una extraña transacción comercial, se había convertido en una peregrinación hacia el final, pero también hacia el verdadero significado de la vida. La llegada a San Miguel de Allende, el pequeño y colorido pueblo de Isa, fue como entrar en otro mundo. Las calles empedradas, las fachadas de colores vibrantes, el sonido de las campanas de la iglesia y el olor a tortillas frescas lo envolvieron. La familia de Isa, aunque inicialmente recelosa, no pudo resistirse a la frágil humanidad de Julian. Lo acogieron en su humilde pero cálida casa, no como un multimillonario, sino como el amigo enfermo de su hija. La madre de Isa le preparó caldos caseros. Su padre se sentaba con él en el patio, compartiendo historias en un español quebrado que Julian se esforzaba por entender. Fue allí donde Julian experimentó la verdadera riqueza. Vio cómo la familia de Isa, con muy poco dinero, vivía en una abundancia de amor, apoyo mutuo y comunidad. Las comidas eran eventos ruidosos y alegres. Los vecinos entraban y salían, compartiendo chismes y tazas de azúcar. Se dio cuenta de que su mansión en los Hamptons, con todo su espacio y lujo, era una tumba en comparación con la vibrante vida de aquella pequeña casa. Vio a Isa en su elemento, riendo, cocinando, cuidando de sus sobrinos, y entendió que su bondad no era una actuación, era la esencia de su ser, nutrida en ese entorno. El viaje estaba coincidiendo con una de las celebraciones más importantes de México, el Día de los Muertos.
Al principio a Julian le pareció una festividad morbosa, pero Isa le explicó su verdadero significado. No es sobre la muerte, le dijo, mientras construían una ofrenda en la casa, decorada con flores de cempasúchil, velas y las comidas favoritas de sus abuelos fallecidos. Es sobre el recuerdo. Es para celebrar la vida que vivieron y para recordar que el amor nunca muere, que nuestros seres queridos siguen con nosotros mientras no los olvidemos. Esta idea, la de que la memoria es una forma de inmortalidad, resonó profundamente en Julian. Se dio cuenta de que su legado no serían los edificios que llevaban su nombre, sino los recuerdos que dejaría en las personas que le importaban. Y hasta ahora los recuerdos que había dejado en sus hijos eran de ausencia y dolor. Fue entonces, con esta revelación, que decidió que era hora de enfrentarse a su último asunto pendiente. Le pidió a Isa que llamara a Michael y a Caroline y los invitara a venir a México, no para pelear, sino para hablar. El día que sus hijos llegaron, el pueblo estaba en plena celebración. La plaza principal estaba llena de gente, música y el aroma a incienso y comida. Encontraron a su padre no en una cama de enfermo, sino sentado en un banco en la plaza, con una manta sobre las piernas, observando a los niños con rostros pintados de calaveras correr y jugar. Isa estaba a su lado, explicándole en voz baja el simbolismo de los disfraces. La escena era tan pacífica y surrealista que desarmó por completo la armadura de hostilidad con la que habían llegado. Julian los saludó con una sonrisa serena. No había reproches en su mirada, solo una tranquila aceptación. Los invitó a sentarse. El enfrentamiento que Michael y Caroline habían preparado se desvaneció en el aire festivo. En su lugar, su padre comenzó a hablar, su voz débil pero clara. «Me he pasado la vida entera persiguiendo el éxito equivocado», les dijo. «Construí un imperio, pero dejé que mi familia se convirtiera en ruinas. Y lo siento. Siento no haber estado allí para vosotros. Siento haberos enseñado que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria». La confesión fue tan honesta y directa que rompió las defensas de sus hijos. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Caroline. Michael, por primera vez, miró a su padre no como un rival o una figura de autoridad, sino como un hombre frágil y arrepentido. Julian continuó, girándose hacia Isa. Esta joven mujer, con más sabiduría en su corazón que yo en toda mi biblioteca, me enseñó algo que debería haber sabido siempre. Miró de nuevo a sus hijos, su voz cargada de la emoción de su última gran lección. Un legado no es el dinero que dejas, sino los recuerdos que creas en los corazones de la gente. Y me temo que mi cuenta de recuerdos con vosotros está en bancarrota. Ese fue el clímax. No una batalla legal, ni una discusión a gritos, sino un momento de profunda y dolorosa honestidad. Julian no les pidió perdón para aligerar su propia conciencia. Les pidió perdón para liberarlos a ellos de la carga de su ausencia. Les habló del viaje, de lo que había aprendido de Isa, no para justificar su decisión, sino para compartir su tardío despertar. Les pidió que no vieran a Isa como una enemiga, sino como la persona que le había regalado a su padre la paz en sus últimos días. En ese momento, en medio de una celebración de la vida y la muerte en un pueblo mexicano, la familia Croft, rota durante tanto tiempo, comenzó a sanar. Michael y Caroline no solo perdonaron a su padre, por primera vez lo entendieron. Vieron el profundo arrepentimiento en sus ojos y se dieron cuenta de que su propio enojo provenía de un lugar de dolor y anhelo por el padre que nunca tuvieron. Se sentaron juntos los tres y por primera vez hablaron. Hablaron de recuerdos de la infancia, de resentimientos guardados, de amores perdidos. Fue una conversación torpe y dolorosa, pero fue real. Fue la primera conversación familiar real que habían tenido en 20 años. Isa observó la escena desde la distancia, dándoles su espacio. Su papel estaba cumplido. No había sido una guía turística, había sido un catalizador. Había creado el espacio para que un hombre se encontrara a sí mismo y para que una familia se reencontrara. La reconciliación de Julian con sus hijos fue el regalo más grande que podría haberle dado, un testimonio del impacto que una simple vida de bondad puede tener en un mundo complicado por el dinero y el poder. La paz que se instaló en el rostro de Julian
era la de un hombre que finalmente estaba listo para irse. Julian Croft falleció una semana después, al amanecer. No murió en una fría habitación de hospital, sino en la pequeña casa de la familia Martínez, con el sonido de los pájaros y el olor a café recién hecho llenando el aire. Murió en paz, con sus 2 hijos a un lado y con Isa al otro, sosteniendo su mano. Su último aliento fue un suspiro tranquilo, el de un viajero que llega al final de un largo y arduo viaje y finalmente encuentra su hogar. Su muerte no fue una tragedia, fue una liberación, la culminación de un mes en el que había vivido más intensamente que en sus 60 años anteriores. La lectura del testamento unas semanas más tarde confirmó la profunda transformación de Julian. La mayor parte de su vasta fortuna fue legada a causas benéficas, especialmente a programas de educación y salud en comunidades desfavorecidas. Dejó a sus hijos una suma considerable, pero no el control total del imperio. En cambio, les dejó una carta personal a cada uno, instándolos a encontrar su propio camino hacia la felicidad, un camino que no estuviera pavimentado con dinero, sino con propósito y relaciones significativas. Su último acto como padre no fue darles riqueza, sino darles una lección y la libertad para vivirla. Para Isabela Martínez, Julian dejó una sorpresa que la dejó sin palabras. Además del $1.000.000 que le había prometido, que ya había sido transferido a su cuenta, el testamento estipulaba la creación de un fondo fiduciario a su nombre. El propósito del fondo era financiar no solo la apertura de su primera panadería, sino la creación de una cadena de panaderías escuela por todo Estados Unidos. El modelo de negocio, detallado por Julian en sus últimos días, era que cada El Amanecer no solo vendiera pan, sino que también ofreciera empleo y formación en pastelería a mujeres inmigrantes recién llegadas, dándoles la misma oportunidad que ella había soñado. La reacción de Michael y Caroline fue la prueba final del impacto de su padre. En lugar de impugnar el testamento, como el viejo Michael habría hecho, apoyaron plenamente la cláusula de Isa. Se pusieron en contacto con ella y le ofrecieron su ayuda, sus conocimientos empresariales, para hacer realidad la visión de su padre. Se habían convertido en los guardianes de su nuevo legado, un legado de empoderamiento y oportunidad. La muerte de Julian no los había dividido por la herencia, sino que los había unido en un propósito compartido. El desfecho de la historia se desarrolló en los meses siguientes. Isa, con el corazón lleno de una mezcla de dolor por la pérdida de su amigo y una inmensa gratitud, regresó a Nueva York, pero no a su antiguo apartamento ni a sus antiguos trabajos. Con la ayuda de los hijos de Julian, encontró el local perfecto en Brooklyn para su primera panadería. El proceso de construcción fue un trabajo de amor. Cada azulejo, cada horno, cada mesa, fue elegida con un cuidado que honraba la memoria del hombre que lo había hecho posible. La inauguración de El Amanecer fue un evento lleno de emoción. No hubo prensa ni grandes personalidades. Los invitados eran la familia de Isa, que había viajado desde México, sus antiguos compañeros del equipo de limpieza, y Michael y Caroline Croft. La panadería olía a pan recién hecho, a canela y a esperanza. Isa, con su delantal de panadera, no parecía una heredera, millonaria, sino simplemente una mujer que había cumplido su sueño. En un pequeño discurso, con la voz entrecortada, dedicó la panadería a un amigo que me enseñó que el amanecer más hermoso es el que ilumina el camino de los demás. La nueva filosofía de vida de los personajes era evidente. Isa manejaba su creciente negocio con la misma humildad y calidez que siempre la habían caracterizado. Se convirtió en una mentora para las mujeres que empleaba, enseñándoles no solo a hornear, sino también a navegar por la vida en un nuevo país. Michael y Caroline, por su parte, reestructuraron sus vidas, dejaron sus trabajos corporativos de alta presión y se involucraron activamente en la fundación benéfica de su padre, viajando por el mundo no para cerrar tratos, sino para supervisar los proyectos que estaban cambiando vidas. Habían encontrado finalmente la riqueza que su padre les había querido mostrar. La historia termina no con un final, sino con un nuevo comienzo. El legado de Julian no era estático,
no estaba grabado en piedra en la fachada de un edificio. Era un legado vivo que crecía y se multiplicaba con cada pan que se horneaba en el amanecer, con cada mujer que encontraba un nuevo comienzo, con cada acto de bondad realizado por sus hijos. El mes que compró con su fortuna no le había comprado más vida a él, pero había sembrado las semillas de innumerables vidas mejores para otros. 2 años después, la cadena de panaderías El Amanecer es un éxito nacional, famosa tanto por la calidad de su pan como por su modelo de negocio ético. Isa, ahora una exitosa empresaria, nunca perdió su esencia. Cada mañana, antes de que la panadería abra al público, se la puede encontrar en la cocina principal, enseñando a un nuevo grupo de mujeres inmigrantes el arte de amasar el pan. Sus manos, ahora cubiertas de harina en lugar de productos de limpieza, siguen creando, siguen dando forma a los sueños. Michael y Caroline Croft son figuras respetadas en el mundo de la filantropía. Han utilizado la fortuna de su padre para construir escuelas y hospitales en lugares donde nunca antes habían existido. Su relación como hermanos, antes tensa y competitiva, es ahora una asociación sólida basada en el amor y el respeto mutuo. A menudo visitan la panadería de Isa, no como dueños o inversores, sino como amigos, para compartir un café y recordar al hombre que, al final de su vida, finalmente les enseñó a ser una familia. La última escena nos lleva de vuelta a donde todo comenzó. Isa está en la sucursal de El Amanecer, que abrió simbólicamente frente a la torre de oficinas de Julian Croft. Es la hora previa al alba. Sostiene una taza de café caliente entre las manos y mira por la ventana cómo los primeros rayos de sol tiñen de rosa el cielo de Nueva York, iluminando el rascacielos que una vez fue el trono de un rey solitario. Su rostro refleja una paz y una plenitud profundas. La misma sonrisa genuina que Julian vio aquella noche ilumina su rostro. Cada amanecer sigue siendo una promesa, y ella, gracias a él, había aprendido a cumplirla no solo para sí misma, sino para todos los que la rodeaban. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, la suya o la de otra persona? Nos encantaría leer sus experiencias en los comentarios. Dejen un corazoncito si creen que el amor, en todas sus formas, es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan la belleza del espíritu humano. Comenten, nunca es tarde para vivir. Si ustedes también creen en el poder de la conexión humana para transformar vidas hasta el último momento.